Ok, vamos a empezar con oración y después continuamos con la clase. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de estudiar más el griego. Te pido bendición para cada persona y la familia representante de todos los alumnos, que les sigas dando ánimo y fuerza para estudiar, para concentrarse y aprender temas que a veces tal vez son difíciles, aunque muchas veces es solamente de reconocer lo que nosotros sabemos en nuestro propio idioma. Te pido por los que todavía no han podido llegar, que lleguen sin problema y que nos guíen la clase. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ¿hay alguna pregunta de la semana pasada o de lo que ha pasado en algo estudiando que se da cuenta que tuvo que arreglar algún pensamiento? ¿O todo está claro? Dios le bendiga, profesor Nathan. Igual, ajá, dígame. Con respecto al vocabulario de la quinta semana, Ajá. me llamó mucho la atención el, el renglón 9 y el 13 con la palabra hemos y mu. Ajá. Significa lo mismo. Sí. Mi, mío. ¿Cómo y cuándo yo lo puedo aplicar en una oración? Y Bueno, si posteriormente se podría dar con un ejemplo durante la clase, si usted puede. ok, so, Gracias. déjame explicar algunas cosas que creo que muchas veces nosotros cuando estamos empezando a aprender otro idioma, entramos con la idea de que los idiomas son códigos y que cada vez yo solamente necesito buscar la palabra tal en el idioma y buscar exactamente lo que corresponde en mi idioma. Pero no son así los idiomas. Son flexibles y tienen muchas variedades y muchas cosas. Entonces, no es necesariamente que siempre hay solamente una palabra que corresponde a otra palabra. So, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, el ejemplo que me gusta hacer es, tenemos tres palabras: coche, carro y automóvil. En un sentido, son todos iguales. Pero en mi teoría de lingüística, yo le voy a proponer que cuando usted oye esas palabras, lo que sale en su imagen en cada palabra es algo un poquito diferente. Una de esas palabras significa tal vez algo general, otro significa una máquina más vieja, más moderna, lo que sea. Aunque se puede traducir de la misma manera, hay un sentido diferente en las tres palabras. Entonces, lo mismo pasa en todos los idiomas. Entonces, al buscar eso y decir de tal manera, esas dos veces significa mío o mí. Lo que pasa es que la palabra que empieza con emu, por ejemplo, está dando un poquito de énfasis más en el que es mío en vez de mío. Pero es una cosa que no se puede dar mucha énfasis en esto porque al fin y al cabo se va a traducir de la misma manera. Tal vez usted subrayara la palabra para dar la énfasis, pero no es una gran cosa. Igual que oikia y oikos de hace 2 o 3 semanas,
tenían la misma cosa. Sí, Dije mi teoría que uno significa una casa más grande, pero no estoy seguro de esto. Es solamente un pensamiento mío. ¿Ok? So, uno va gracias, aprendiendo profesor. las cosas y buscando cuando ustedes lleguen a ser más eruditos del griego, entonces pueden hacer papeles de lo que significa el uno en contra del otro. Gracias, profesor. Okay, sí, porque le digo eso en un sentido de broma, pero hay un grupo de libros por un autor que se llama Kittle, y entonces lo que ha hecho es como de todo, vamos a hacer de toda la gente que sacan doctorados del griego, y el doctorado está enfocándose en una palabra. Entonces, esos libros son 10 libros, 10 volúmenes para dar lo que significa tal palabra en griego. Y entonces usted puede contribuir a esto si llega a este punto. ¿Okay? Amén. Otra pregunta. Gracias, profesor. Sí, de nada, de nada. Ok, vamos a repasar de nuevo el vocabulario, perdón, el alfabeto, y vamos a repasar la forma de la palabra que nosotros escogimos para poner bien en la mente. So, empezamos con el alfabeto. En silencio, que se ponga en silencio, lo dice en su casa, pero para que no están oyendo todo. Entonces voy a... Víctor y Magdi, si pueden ponerse en silencio. Ok. Sí. Ok, empezamos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Entonces, la otra parte es, y esto lo voy a poner en el screen share solamente porque estamos juntos en esto, pero es repasar las palabras como logos, hora, graphe y ¿cuál es el otro? Ergon, ¿no? Que usamos. So tengo que buscar esto en las notas, pero dame un segundito aquí para mirar esto. Ok, aquí lo tenemos aquí. So, vamos a hacerlo de arriba para abajo en cada columna. Ok. So, tenemos logos, logon, lago, lagu, lagoi, lagus, lagois, lagon. Ok. Femenina, grafé, grafén, grafé, graféis, grafai, grafás, grafais, grafón, jora, joran, jora, joras, jorai, joras, jorais, jorón. Ergon, ergon, ergo, ergu, erga, erga, ergois, ergon. So, ustedes deben estar repasando esto cada semana para tener esto bien en la mente, y ahora que aprendimos el artículo que va con cada forma de esto, entonces ustedes se pueden juntar esto con el artículo. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Que empezamos con el artículo la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Ok. En esta semana empezamos con el pronombre relativo, que según el diccionario de la Real Academia Española, el pronombre relativo desempeña una función sintáctica en la oración subordinada que introduce o inserta esta en una unidad superior y tiene antecedente expreso o implícito. Ok, ¿qué quiere decir esto? Esa es la palabra que nosotros usamos
en un sentido como adjetivo para dar más información acerca de quién estamos hablando. Y los pronombres relativos españoles son esto lo que está aquí en el cuadro: que, las que, el que, la que, lo que, todo esto aquí: quién, quiénes, el cual, la cual, cuyo, cuyos, cuya, dónde, cuándo y cómo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar esto primeramente para que ustedes se fijen en esto. La diferencia de los pronombres relativos de los pronombres interrogativos. Que la diferencia es que el relativo no lleva el acento, el interrogativo tiene el acento. Ok, so como pueden ver aquí, como aquí, pero como con el acento es de interrogación. Ok, so en palabras más comunes, el pronombre relativo, al igual que en el español, se usa para conectar una cláusula subordinada a una cláusula principal. Entonces, ahora ustedes recuerden que creo que fue antes del examen, ¿no? Que nosotros miramos esta idea de las coordinaciones, las conjunciones, en que hay dos frases. Puede ser que son frases iguales o puede ser que hay frases superiores o subordinadas. Entonces, el pronombre relativo está con una cláusula subordinada a la cláusula principal. So, miramos eso, el ejemplo aquí. El niño entró en su casa. ¿Cuál casa? La cual está en la colina. ¿Ok? Entonces, usted puede ver, el niño entró en su casa. Esta frase, esta oración, se puede quedar sin agregar nada extra. Si usted oye esta frase, el niño entró en su casa, se queda contento con la frase. No está esperando otra cosa. Pero si yo digo, la cual está en la colina, usted sabe que esta parte, la cláusula relativa, está esperando, le falta algo, ¿no? So, esta cláusula es subordinada a la cláusula principal. So, siempre van a tener la frase relativa va a ser subordinada. ¿Ok? Entonces, continuando aquí, la cual está en la colina, la cual es el pronombre relativo e introduce o empieza la clase subordinada, la cual está en la colina. ¿Ok? Entonces, todo eso aquí es la frase o la cláusula relativa. ¿Ok? Y consiste del pronombre relativa, pronombre relativo, perdón, y la cláusula que introduce. Como les dije para las frases preposicionales, usted debe marcar esto cuando está haciendo la traducción con los renglones para saber dónde empieza y dónde termina esta frase relativa o la cláusula relativa. ¿Okay? Vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, yo digo esto que de esas frases relativas funcionan un poquito como adjetivo porque nos enseña o nos describe mejor de quién o de lo que estamos hablando. El maestro, ¿cuál maestro? Que enseña griego, vive en la Casa Verde. ¿Okay? El anciano, a quien los vecinos respetan, siempre ayuda a los demás. Okay? So las cláusulas relativas que enseña griego o a quien los vecinos respetan, esas son las cláusulas relativas y nos están dando una distinción de cuál maestro estamos hablando, del cuál anciano estamos hablando. Okay? Último ejemplo aquí. La pelirroja, cuya casa se quemó el año pasado, se mudó para otra ciudad.
So, se puede quitar esto y decir la pelirroja se mudó para otra ciudad. Pero si por casualidad hay muchas pelirrojas en la ciudad, usted necesita distinguir de cuál pelirroja está hablando. Y por eso se describe cuya casa se quemó el año pasado. ¿Ok? ¿Entienden el concepto de lo que está pasando? ¿Ok? So eso es, el griego en ese sentido va a funcionar igual que el español. ¿Ok? De la misma manera. Hasta ahora. ¿Ok? ¿Está claro? ¿No tienen duda? Por lo menos entienden el concepto. Sí, Ok. hermano. Ok. So, una cláusula, aquí estamos en esta parte aquí. Una cláusula relativa también puede realizar muchas de las mismas funciones que los sustantivos y adjetivos. Okay. So, los pronombres relativos o la cláusula relativa puede aparecer de forma nominativa, de forma acusativa o el objeto de una preposición. Okay. So, vamos a mirar, aquí tengo una frase aquí en el griego. Y aquí está, déjame, antes de hacer esto, vamos a mirar la forma, creo que va a ser mejor para que puedan ver las oraciones. La forma en que aparece el pronombre relativo en griego y después podemos mirar las oraciones para que ustedes puedan ver mejor las palabras ahí en la frase. Okay. So, aquí en el cuadro tenemos las formas que van a aparecer masculina, femenina y neutra. ¿Okay? Y se van a ver mucho que terminan con el mismo desinencia, como hemos visto con el artículo o los casos normales. ¿Okay? No, en realidad no hay nada extraño aquí, ¿verdad? Eso se pueden ver. Porque lo importante, lo voy a hacer más grande aquí para que lo puedan ver bien. So, se pueden ver aquí que todos empiezan con el espíritu rudo o áspero. Okay, so es has, han, ho, hu, hoi, hus, hois, hon. Femenina, hey, hein, hey, heis, hi, has, hais, hon. Y neutro, ha, ha, ho, hu, ha, ha, hois y hon. Okay. So, tiene las desinencias normales, no hay ningún truco ni nada extraño ahí. Es solamente que usted ahora ver eso, se va a dar cuenta que está ahí esta forma, solo es la forma del pronombre relativo. Okay. So, como tengo aquí abajo, no hemos llegado tanto a esto, pero es la misma desinencia de autás. Tenía el espíritu rudo con un acento, siempre tenía el acento y el espíritu rudo. Y aunque el pronombre relativo y el artículo parecen similar, hay que fijarse en que el pronombre relativo siempre tiene el espíritu rudo o áspero en todas sus desinencias y nunca tiene el tau. Okay. So, si ustedes miran eso, van a dar cuenta que el artículo lleva en las formas de acusativa, dativa y genitivo, lleva el tau. Okay. So, por tanto, vale la pena memorizar esas formas al lado de las del artículo para evitar la confusión.
Okay. Y aquí tengo otra nota aquí de el hombre creyó la palabra la cual Jesús le habló. Okay. Entonces, igual de lo que hemos hablado en las otras partes, aunque aquí es todo masculino, en el español ustedes tienen que cambiarlo a la forma femenina porque la palabra en español es femenina, mientras que logos es masculino en el griego. ¿Okay? Ok, entonces vamos a mirar algunas oraciones de ejemplo. So, tenemos kai y, okay. Y aquí tenemos el pronombre relativo del griego. Se ve que es en la forma masculina nominativa singular, okay, que al español significa el que no. Reconocemos esta palabra u, de no. Okay. Un verbo aquí que no toma. Okay. La cruz de él y me sigue, okay, que sigue atrás de mí, okay, es como sería para una traducción. Entonces, yo no continué la parte en el griego. So, se pueden ver aquí el pronombre relativo, okay, y se puede ver que es funcionando de forma nominativa. ¿Por qué? Porque está funcionando como el sujeto de esta oración. ¿Okay? La persona que no toma su cruz, ¿okay?, y me sigue, no es digno de mí. So, funciona esto como el sustantivo, el sujeto de la oración. ¿Okay? También la frase relativa puede aparecer como forma acusativa. Un joven come lo que quiera. ¿Okay? Lo que quiera recibe la acción de come. So, si nosotros pusimos esto en griego, lo que quiera, esta parte aquí, lo que quiera, va a ser en el caso acusativo. Okay? So, lo importante que ustedes pueden ver aquí es que en el griego el pronombre relativo va a concordar con el género y el número del antecedente. El antecedente es lo que estamos hablando. Okay? So, aquí, os ulambani, el que no toma su cruz, okay, es el sujeto, aparece en la forma nominativa singular. Pero, okay, se determina el caso según su función en la cláusula relativa y no de la oración. Okay. So, en el ejemplo que dimos arriba, el niño entró en su casa. Okay. Aquí podemos ver, si miramos esto en el griego, okay, ha, país, eselthen, esten, oikien, autu. Podemos ver aquí que la palabra casa está en el caso acusativo. ¿Por qué? Porque recibe la acción de entrar. So, el niño entró, ¿dónde? En su casa. También tenemos la preposición es, que siempre lleva el caso acusativo. ¿Ok? Pero aquí tenemos el pronombre relativo.
he estin epi tan bunan, la cual está en la colina. Okay, so la cual es representada aquí con he, que es forma, porque la palabra, porque el pronombre relativo está en el femenino. ¿Alguien me puede contestar? Oikia es palabra femenina, exacto. Entonces, por esto, el pronombre relativo está en el género femenino. ¿Okay? Pero aquí vemos que es en el caso acusativo, pero aquí está en el caso nominativo. Y la razón en que está en el nominativo es porque en la cláusula o en la frase del pronombre relativo está funcionando como el sujeto. La casa está en la colina. ¿Ok? ¿Tiene sentido? So, el pronombre relativo siempre concuerda con el antecedente en género y número, pero el caso está determinado por su función en la cláusula. ¿Ok? Ok. ¿Está claro? Sí, profesor, claro. Okay. Y perdón si se oye, pero está lloviendo ahora aquí. Y como estamos en parte tropicales o subtropicales, llueve bastante a veces. ya entramos en la temporada de la lluvia. Ok. So está claro. So hay que fijarse bien que el antecedente, la palabra al cual el pronombre relativo se relaciona, ese pronombre va a siempre ser en el mismo género y número, pero el caso va a ser de la manera que funciona en la cláusula. ¿Okay? Y por eso, hago screenshot de nuevo, y por eso entonces, en la primera parte es ten oikian, pero en la cláusula, la cual está en la colina. ¿Okay? Entonces, por eso se puede ver aquí arriba que la cláusula relativa puede funcionar como sujeto o puede funcionar de forma acusativa o hacia el objeto de una preposición. So, se va expandiendo los conceptos que hemos aprendido hasta ahora. Es importante reconocer cómo esas frases relativas pueden funcionar en una oración, porque cuando empiezan a traducir, si no se da cuenta de esto, va a tener dificultad en las traducciones. Entonces, como yo dije, debe marcar esto, separar esto. Ok. Eso está repitiendo lo que ya había puesto arriba. Ok. So, hay que memorizar las formas del pronombre relativo y como menciono aquí abajo, deben mirar esto junto con el artículo para que no se confundan y se dan cuenta de la diferencia o lo igual que son y la diferencia que hay entre el pronombre relativo y el artículo. Ok, vamos a tomar los 5 minutos de descanso porque ya de ahí vamos a empezar a mirar los adjetivos. Ok, ¿hay alguna pregunta de tomar los 5 minutos de descanso?